Abogado, juez, ministro de la Corte Suprema desde el año 2001 y el 2010 asumió como presidente del máximo tribunal. Hace pocos días cumplió 75 años y por ley debe dejar el Poder Judicial y se jubila el ministro Milton Juica, quien hoy nos recibe en el canal de televisión del Poder Judicial. Ministro, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo han sido estos días posteriores a su cumpleaños, el número 75, y todo lo que implica en su vida profesional? Bueno, ha sido un poco agitado porque implica el término de un ciclo y en rigor lo que uno tiene que ir apurando son todas las cuestiones más de carácter doméstico, de preparar entrega de oficinas, de acuerdos que tengo pendientes, fallos que tengo pendientes y ver qué es lo que tengo que hacer más adelante. En el fondo también adaptarse a una práctica diaria que era distinta. Yo era una persona que me levantaba a las 6 de la mañana para estar aquí a las 7 en la Corte. Cosa que ahora no lo hago, pues llego más o menos para atender las cosas que tengo pendientes, porque tengo la posibilidad de estar un mes todavía para agotar estos aspectos y llego más tarde y me voy más temprano, así que tengo un carácter más de gerente que de ministro, pero bien. Pero ha sido tranquilo de todas maneras y con mucha tranquilidad para mí y para mi familia, por supuesto. ¿Por qué quiso ser juez? ¿Cuál fue su motivación? En realidad eso pasa por una necesidad que tuve yo cuando estudié, porque yo soy serenense y tuve que trasladarme de Serena a estudiar a Santiago, cosa que hacía por primera vez en mi vida. Había venido a Santiago de paseo, pero nunca había vivido en Santiago. Y por lo tanto, mi padre tuvo que financiar un gasto que no estaba contemplado en los presupuestos familiares de clase media. Entonces, por suerte la universidad era gratis, así que no me costaba nada, pero tenía que tener un lugar donde dormir y comer. Y por lo tanto había que contratar una pensión para estudiantes y eso significaba un costo, y además de los gastos propios de compra de libros y cosas normales dentro del estudiante, que me significó a los pocos años de estar estudiando, de ver la posibilidad de buscar un trabajo que permitiera trabajar y estudiar a la vez, de cosas de financiar el estudio que yo estaba haciendo en Santiago. Y ocurrió que en un verano por allá, el año 1966, un juez que era algo familiar nuestro, de Coquimbo, me dijo que él tenía siempre en enero y febrero dos suplencias por vacaciones. Y me pidió si yo hacía esa suplencia para ir viendo el tema de los tribunales y además para obtener un poco de recursos. Y empecé a trabajar así, pues, en un tribunal, primero como oficial de sala, que es la persona que hace los trabajos de aseo, de entregar la correspondencia, estafetas más bien, y atender al público. Y después, al otro mes, tenía la suplencia de un oficial primero, que era casi el que viene después del secretario. Y él me estuvo enseñando y empecé a ver la mecánica y empecé a ver el tema de la justicia con el ciudadano. O sea, ahí ya empecé a ver. Yo lo que había estudiado, aprendido en la universidad, se me hacía realidad concretamente con la atención al público que llega a los tribunales, no porque quieran ir, sino que obligadamente tienen que ir. Y eso encontré que era una actividad bastante noble y que uno podía desarrollar perfectamente. Y yo, luego que vine a Santiago, se me presentaron también la oportunidad de hacer lo mismo en tribunales de Santiago, juzgados del crimen, hasta que conseguí finalmente un cargo a contrata como empleado subalterno, luego titular. Me recibí de abogado y 6 meses después postulé a juez de Andacollo y ahí entré como juez. Y ya definitivamente con una
vocación de servicio y de trabajo ya totalmente arraigada en mi personalidad. Ya sabía lo que tenía que hacer de ahí para adelante y tratar de hacer las cosas bien, nada más. Usted estuvo en Andacollo y luego se fue a la zona más austral de Chile, a Magallanes, a Copiapó y Magallanes. Claro, ¿no? estuve un tiempo de juez en Andacollo y posteriormente fui nombrado como juez del primer juzgado de letras de Copiapó, lo que significaba un ascenso de comuna a capital de provincia. En esa época Copiapó era provincia, no tenía ni siquiera corte de apelaciones. Hoy tiene corte de apelaciones y además es capital de región. Y ahí estuve también un tiempo, más o menos como 3 años, y postulé a relator a la Corte de Punta Arenas y me fue bien. ¿Cómo fue la diferencia de administrar justicia en el norte de Chile y luego en la región de Magallanes? Bueno, son realidades muy distintas. En una zona minera que se provee los recursos en la minería, naturalmente que todas las necesidades y los problemas están relacionados con la minería principalmente, y el comercio, por supuesto. Y por tanto los problemas que uno enfrenta diariamente están relacionados con la minería, con la dificultad y los conflictos de la minería y los de la vida cotidiana de la gente. También hay delitos de robo, hurto, lesiones, homicidios y bueno, accidentes de tránsito se ven mucho por las amplias carreteras que había en esa época y la gente corría demasiado. Y uno llega después a Punta Arenas en que la realidad es distinta, ya la realidad es en general la ganadería de la oveja, el ovejero, la pesca, el petróleo. En esa época había algo de petróleo, gas, y zona austral, y bueno, y muy distinta la situación. Estamos hablando de la década del 70, era una época compleja en Chile. ¿Cómo eran las relaciones con las autoridades de la época, desde su función en el Poder Judicial? En realidad no era ni mala ni buena, o sea, había una cierta independencia para trabajar como juez. Yo no tuve problemas ni en Andacollo, en que me tocó el golpe de Estado, y después en Copiapó, que era una zona más conflictiva, podríamos decirlo. Pero desde el punto de vista de mi función nunca tuve una dificultad, un problema. Tampoco se investigaban delitos, en esa época todavía no había una noción clara de los delitos contra la humanidad, ¿no? En esa época no se percibía, o sea, se sentía, había un sentimiento de que algo estaba pasando, delicado por supuesto. En Copiapó, por ejemplo, estaba muy presente la situación de la caravana que había pasado, ¿no? Y había un cierto... Pero la gente estaba con mucho temor, de todas maneras, no se involucraba mucho y era peligroso comentar y hablar, y eso lo sentía uno como juez. Ahora, desde el punto de vista de la administración de justicia en lo cotidiano, los problemas de arrendamiento, de contrato, era normal, porque eso no está involucrado en ninguna cuestión de carácter político. Y en Punta Arenas también no fue complicado, porque en Punta Arenas tampoco no había una sensación todavía muy clara de los efectos que provocaba el régimen en contra de la ciudadanía, ¿no? El tema más fuerte era, por supuesto, Santiago, Valparaíso, Concepción. Y yo en esa parte estaba un poco alejado. Y el cargo de relator ya no implica tener un tribunal, ya no era juez, ya no conocía casos, sino que relataba situaciones a un tribunal superior que decidía. Y de ahí me vine entonces, postulé para ser relator de la Corte Suprema en un concurso y gané el concurso y me nombraron relator de la Corte Suprema a partir del año 80, que estuve ahí en esa corte, digamos, de la época de la dictadura. Pero en los años 80 ya se comenzaba a hablar de los derechos humanos. Usted ya estaba acá en la Corte Suprema. Ya estaba claro la situación, la preocupación de la Iglesia Católica, ya estaban los informes de los organismos internacionales, los relatores especiales ya venían a Chile y había una preocupación mundial y nacional también. Y en ese sentido, ¿cómo era trabajar en el Poder Judicial en esa época, en dictadura? Bueno, yo hago siempre la diferencia, o sea, en lo que es lo normal de los conflictos que se presentan entre particulares, que es la gran mayoría de los asuntos, se trabajaba normalmente, incluso la Corte Suprema. Pero había un margen bastante importante ya en Santiago
de cuestiones relativas con los atropellos de los derechos humanos, que generaban causas penales para ambos lados, ¿ah? Porque el régimen promovía causas penales que iban a la justicia militar, en la que aparecían implicados naturalmente o supuestamente implicados personas que eran naturalmente adversarios o rivales o enemigos del régimen, ¿no? Y el tema más candente en esa época era naturalmente el conocimiento y fallo de los recursos de amparo, que por miles llegaban, que provocaban un gran aumento de trabajo, pero que en general había como una especie de acostumbramiento de las Cortes, en el sentido de no involucrarse mucho en el asunto, porque como todo conducían a los servicios de seguridad, que en esa época era la DINA o la CNI, más bien propiamente era una vez que terminó la DINA, que era lo mismo, la CNI, y el Ministerio del Interior, entonces se veía claramente que los servicios de seguridad, o de inteligencia o seguridad, no se relacionaban con los jueces ni con el Poder Judicial, o sea, no aceptaban que hubiera una intervención, sino que le decían, bueno, nosotros dependemos del Ministerio del Interior, hable con el Ministro del Interior. ¿Pero había miedo? ¿Cree usted? Bueno, yo vertía miedo de la ciudadanía, o sea, la ciudadanía es la que provoca, pero los jueces no tenían ningún motivo para tener miedo. No veo que hubiera motivo, porque en general ya por el año 80 ya había pasado la racia de los jueces, porque al principio hubo una racia de funcionarios y jueces que fueron eliminados, digamos, del Poder Judicial. Después ya había un continuismo de jueces que en realidad uno no sabía qué pensaban ellos. O sea, ellos más privilegiaban su cargo que cualquier otra cuestión. Había esa sensación, por lo menos. Una sensación de autoprotección, por decirlo así. Claro, que no convenía, y más bien muchos aprovecharon naturalmente de ser obsecuentes con el régimen porque con eso obtenían ascenso. Porque el sistema de nombramiento era absolutamente excluyente de cualquier idea contraria al régimen. ¿Y cómo vivía usted eso? Bueno, vivía con mucha amargura, por supuesto, porque no podía hacer nada y percibía que habían cosas que se podían hacer y no se hizo. Luego, en el año 89, usted fue nombrado ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, vuelve la democracia a Chile. ¿Cómo cambió el Poder Judicial tras el retorno de la democracia? ¿Cómo vivió usted esa etapa de transformación? Fue muy paulatino, al principio no se notó el cambio porque, por supuesto que el régimen militar dejó muy amarrada la cuestión para el Poder Judicial. Antes de terminar, ofreció una indemnización muy atractiva para los ministros que ya se iban. En esa época no tenían fecha de término, no jubilaban a los 75 años. Y colocó a dedo, naturalmente, a todos aquellos ministros que le eran absolutamente fieles al régimen, que quedaron en la democracia, y que, por supuesto, cumplieron su papel que se les había pedido. O sea, ustedes defiendan todo lo que puedan del régimen que se iba. Y lo hicieron, cumplieron fielmente, hasta que también se fueron algunos. Uno fue, por alguna razón, pero era uno de los más afines al régimen militar, fue acusado constitucionalmente y el Senado aprobó la acusación y lo echó, al ministro Cereceda. Pero quedaron muchos todavía con ese régimen de que afianzaban al régimen. Así que fue muy difícil avanzar hasta cuando se dictó una nueva ley de incentivo para que abandonaran la carrera aquellos que todavía no tenían tope de edad, el año 89, y a pesar de que se nombraron ministros, ya los gobiernos democráticos trataron de nombrar ministros que fueran menos comprometidos con el régimen, siempre era una minoría, siempre primaba una mayoría que defendía el régimen pasado. Y ya a partir del año 89 ya pudimos hablar de que empezó a haber un tribunal mucho más claro respecto de los derechos humanos y se vino el cambio. Bueno, fue desaforado Pinochet, la Corte Suprema aprobó el desafuero, fue procesado Pinochet, fueron procesados y condenados Contreras. Todo eso se pudo lograr con la ratificación de la Corte Suprema ya con otros ministros.
Claro, y luego ya eso se normalizó y hoy por hoy usted ve que no es un tema ni siquiera político, porque antes hasta los políticos defendían el sistema de, digamos, la ley de amnistía, la imprescriptibilidad, la prescriptibilidad, hoy por hoy ni siquiera los de derecha están de acuerdo, o sea, tienen una posición también muy crítica, como ustedes ven que hoy por hoy casi se han separado de cualquier rasgo que los vincule con la dictadura, ¿ah? Pero un tiempo antes no, pues yo lo tengo claro, por ejemplo, en el caso mío, como a mí me postularon a ser ministro de la Corte Suprema y el Senado me rechazó exclusivamente porque yo había sido uno de los ministros de la Corte de Apelaciones que había tenido causas de derechos humanos que incomodaban al régimen militar y condené a personas y postulé porque ciertos oficiales altos de carabineros fueran pasados a la justicia militar. Eso no le gustó a la mayoría, al político. Había una bancada militar en el claro. Senado. Senadores designados también. Eso claro. Los designados y designados de las Fuerzas Armadas incluso. Y del Poder Judicial también había. Habían dos del Poder Judicial que también no se portaron nada de bien en esta materia, ¿no? ¿Por qué? Porque también eran de aquellos que defendían el régimen militar. O sea, fueron puestos al régimen militar, fueron obsecuentes con el régimen militar. Así que no se podía esperar votos digamos, más democráticos y mucho más imparciales del tema. Y eso, por suerte, después de mucho tiempo, ha cambiado. Después de mucho tiempo. Aún en democracia costó mucho. Por eso que el presidente Elwin señalaba, justicia en la medida que de las posibilidades, en la medida que se pueda. Porque sabía que era bien difícil la cosa. Pero se pudo. Y por hoy usted ve que diariamente salen fallos que condenan a las personas, y claro, ahí ya son personas de mucha edad y todo, cuestión ahora no el hecho de que sean condenados, sino porque son muy viejos, dice, porque están enfermos, bueno, pero se olvidan muchas veces de la participación que han tenido en casos dramáticos que conmovieron la sociedad. ¿Y usted está de acuerdo con que esas personas que fueron condenadas, por ejemplo, y que son enfermos terminales, puedan morir en sus casas? Sí, o sea, en el hecho no hay ningún inconveniente porque ciertamente una persona que está en un estado terminal, si es que comprobadamente no hay ningún inconveniente que pueda, y en el hecho está ocurriendo, ¿no? Y las personas que están en situación ya de no entender, con Alzheimer o esas personas, no es que tengan esa posibilidad, la ley les permite pedir el sobreseimiento definitivo por encontrarse privado absolutamente de la razón, y eso ha existido siempre. Cualquier condenado que sufra un deterioro mental, cualquier condenado, por cualquier delito, ya no tiene sentido que esté preso porque no sabe qué está haciendo ahí, ¿eh? No hay ningún caso. Eso opera para tal sistema, y si por supuesto hay alguno de los militares o ex representantes de las Fuerzas Armadas que están en esa situación, tendrá derecho al sobreseimiento definitivo. Usted hablaba del rol que jugó en las causas de derechos humanos y uno de los casos emblemáticos fue el caso de Goyao, que le tocó investigar a usted. ¿Qué significó para usted? ¿Se sintió solo investigando causas de derechos humanos? No, sentí mucho apoyo de muchos colegas que me motivaron mucho, de aquellos que se la jugaron también. Tuve la suerte de contar con un director de investigaciones que también me dio todas las facilidades, me puso un equipo bastante profesional, muy bueno, que logramos bastante éxito. Y bueno, y con eso pude trabajar con bastante libertad y naturalmente me preocupé personalmente de que funcionara todas mis investigaciones y bueno, tuve avances y retrocesos, como es normal en un procedimiento penal, pero logré dar finalmente con todas las aristas que permitían definitivamente determinar que estas personas fueron secuestradas y asesinadas por un organismo especial de seguridad de carabineros y que esos carabineros estaban todos identificados y fueron condenados finalmente. Lo mismo que la llamada Operación Albania. En Albania también pasó lo mismo. En Albania, claro, lo que pasaba es que en Albania
el discurso del régimen era en que se trataba de enfrentamiento. Y no eran enfrentamientos porque sino simplemente fueron personas identificadas como, por lo que me comentaba, o en las declaraciones están, que eran las personas que habían participado de algún grado, directa o indirectamente, en el atentado del presidente Pinochet en esa época, y que no son, porque algunas fueron condenadas, esas personas, y cumplieron pena finalmente. Pero un resto muy importante, casi todas las cabecillas, creo, volvieron al país, fueron detectadas, y ese número estaban todos involucrados, y la orden entonces era neutralizarla. Neutralizarla en materia de seguridad es matar a alguien, ¿ah? Y esa fue la idea. Pues entonces inventaron enfrentamientos que demostró, porque claro, en esa época había una cierta seguridad de que ellos tenían el control absoluto, eran dueños de la noche. Que no iba a pasar nada. Que no le iba a pasar nada, que estaban asegurados. Y por lo tanto no lo hicieron, digamos, dejaron huellas que no debieron haber dejado, ¿no? Entonces, el trabajo ese inicial lo hizo Hugo Dolmes, que fue muy bueno. Él terminó su periodo y yo lo reemplacé porque yo fui nombrado miembro de la Corte Marcial. Es una causa de la Corte Marcial. Y a mí ya me tocó llegar a los detalles en la que determinado quiénes eran los grupos de la CNI que estaban en el cuartel Borgoño. Llegamos entonces a saber con seguridad quiénes participaron en la muerte de todas las personas. Era un grupo más o menos importante, no sé, creo que eran 14, algo así. Ya no recuerdo el número. Y bueno, y yo los procesé y a todos, incluso al director de la CNI, o sea, el jefe de seguridad, también fue procesado y finalmente condenado todo. La sentencia la dictó luego don Hugo Dolmes nuevamente, porque ocurrió que la causa pasó a la justicia civil finalmente. La Corte Suprema dijo que lo conociera la justicia, la sacó la justicia civil. Y yo, que era ministro de la Corte Marcial, pero también ministro de la Corte de Apelaciones, seguí con la causa. Y luego Hugo Dolmes, que era ministro, me nombraron ministro de la Corte Suprema, teniendo pendiente la causa, ya estaban condenados, ¿cómo se llama?, procesados todas las personas. Siguió y él le correspondió dictar sentencia condenatoria en esa causa. Pero eso fue absolutamente resuelto, gracias al trabajo de dos ministros, en este caso, muy principalmente de don Hugo Dolmes, que ya tenía un trabajo muy avanzado, ya tenía todo también trabajó con un equipo de policía muy eficiente. Y después ya era tan notoria la participación que ya las mismas personas reconocieron su participación. Usted dijo que el caso de Goyao le devolvió la dignidad a la Corte Suprema. ¿Por qué razón cree usted? Yo diría, no tanto a la Corte Suprema, yo creo que no, a la Corte Suprema no le devolvió, al Poder Judicial en el sentido. O sea, se le dio una cierta credibilidad, la gente tenía, digamos, no tenía ninguna esperanza hasta ese momento de que el Poder Judicial pudiera resolver los temas de derechos humanos. Los casos de Carlos Zeta, que hizo una investigación también profunda, el Comando Conjunta, que tuvo un final muy penoso para él mismo, porque a pesar de todo el esfuerzo que hizo, finalmente le echaron abajo todo lo que había hecho y además lo sancionaron seriamente. Ese era lo que se esperaba de aquellos jueces, o sea, que hicieran eso, o sea, era bastante difícil avanzar en eso, y Carlos Cerda lo hizo. Bueno, cuando salen resultados, evidentemente la gente empieza a volver a creer, y yo lo observé porque mi sentencia, cuando llegó el momento de notificar a las personas, causó una conmoción casi nacional. Yo lo advertí. Si estas personas, todos los condenados fueron notificados en el sexto juzgado del crimen, porque ese era el lugar en que yo tenía la visita. Estaba Avenida España. Avenida España estaba totalmente llena de personas que se sintieron con un deseo de ir a manifestar, digamos, el repudio por los delitos y una satisfacción porque habíamos llegado a un resultado. Y estamos en primera instancia. Todavía quedaba la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, que por lo demás no modificaron lo fallado. ¿Y esa sensación de confianza nuevamente se fue ganando de a poco el Poder Judicial? Usted dijo que en dictadura el Poder Judicial falló. Claro. También otras claro, o sea, salvo la Iglesia. para mí
vi personalmente el esfuerzo que hizo la Iglesia Católica, o las iglesias en general, porque todas las iglesias tuvieron en un principio, fue fundamental, porque si no hubiesen contado con ese apoyo, y más aparte de los que correspondían a los, digamos, a los estados internacionales, los otros países que estaban preocupados de la sociedad civil, habrían quedado la sociedad totalmente huérfana de cualquier ayuda. Pero si además habían algunos jueces que estaban en condiciones de poder hacer algo, mejoraba la situación. Y eso ocurrió. Y eso fue un incentivo, porque ya vinieron después, digamos, los desafueros, las condenas, el procesamiento de los altos, digamos, oficiales que habían participado en el servicio de seguridad, y todos fueron condenados. Y eso la gente no olvida. Todos los que, bueno, algunos fallecieron, pero todos los que vinieron, que fueron cabecillas de la DINA y de la CNI, fueron cosas que en otros países son intocables, no se toca a esas personas. ¿No? Pero aquí en Chile se pudo hacer. Argentina también lo hizo. Y luego usted es nominado para ser ministro de la Corte Suprema y fue rechazado en una instancia. ¿Cómo lo vivió usted como juez en ese momento? Bueno, era una posibilidad. Yo nunca estuve seguro de que pudiera ser ratificado por el Senado, un Senado totalmente, digamos, preparado por la dictadura para que no fuera un órgano totalmente democrático, en que el sistema electivo permitía entonces disminuir la cuota de aquellas personas que eran contrarios al régimen militar y aumentar la cuota de aquellos que lo eran. Era evidente que yo tenía un riesgo muy fuerte de que me rechazaran. Pero por supuesto que me rechazaron fue exclusivamente por mi conducta como defensor de los derechos humanos y por haber actuado, y principalmente porque dispuse en mi sentencia que se procesara por la justicia militar, por incumplimiento de deberes militares a varios miembros del Carabinero de Chile, y en ese caso al director de la policía, que en este momento era su director en esa época, ahora director. ¿Pero ese rechazo genera algún grado de desmotivación? No sé cómo calificarlo en ese momento. No, porque los jueces estamos acostumbrados. Cuando llegué a la Corte de Apelaciones fue por un traslado finalmente, pero había ido en 5 ternas para ir a Santiago. Y bueno, los jueces pues, estamos por eso, vamos en un concurso, son 3 personas, a uno de los 3 hay que nombrar, los 2 esperan otra operación. Así que uno tiene asumido esa posibilidad. El tema aquí es que se utilizó una cuestión contraria a la Constitución. La Constitución decía que tenía que haber un informe favorable de la Comisión de Legislación y Justicia, de que la persona merecía ser ministro de la Corte Suprema. Y eso se hizo, y a mí me dijeron, yo cumplo todos los requisitos. Pero la votación es una votación política, o sea, pasaron de largo eso. Y no lo hicieron conmigo, lo hicieron con otros ministros también. ¿Y está de acuerdo que así sea? Yo creo que no, pues no creo, porque ese sistema politizó el nombramiento, politizó absolutamente el nombramiento, y tanto que en mi nombramiento finalmente ocurrió eso. A mí me nombraron, no porque estuvieran contentos de que me nombraran, sino que nombraron porque con mi nombramiento podían nombrar a alguien, un amigo mío, Domingo Coquis, que tenía más simpatía con la derecha que con el gobierno, ¿no? Y se hizo ese cambio, esa posibilidad. Pero ciertamente que era más difícil que nombraran a una persona, con ese Senado, una persona que se la hubiese jugado por los derechos humanos. Porque hasta esa época todavía mucha gente no creía en que se habían cometido tantos delitos relacionados con... ¿Cómo cree usted que debiera ser entonces el sistema de nombramiento de jueces? Es lo más complicado el sistema de nombramiento de los jueces, siempre lo ha sido. Pero Chile tenía un sistema, porque generalmente en todos los otros países son muy políticos, o sea, en otros países lo elige el gobierno, generalmente no son de carrera.
En Chile era un poco, digamos, intermedio, era un nombramiento en que participaba el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y claro, el Poder Ejecutivo, en esa época había mucha alternancia. Entonces, cada 6 años habían 2 o 3 vacantes, se nombraban a lo que ese gobierno estimaba que le convenía. Y si el gobierno nuevo era distinto, ese nombraba 3 y así había un cierto equilibrio. Pero este sistema que involucra al Senado, que es una Cámara absolutamente política, en que hay una gran mayoría que considerar para el nombramiento, evidentemente que ya se transforma en una cuestión política. Y todos los nombramientos tienen una consonancia, usted los ve, identifican a un juez por lo que ha fallado, por eso es lo grave, por lo que ha fallado, ha resuelto, lo identifican con una corriente de izquierda o de derecha, totalmente artificial, porque a alguien no le gustó cómo falló. Y vienen también desquites de otros asuntos, porque los estudios jurídicos también tienen relación con los políticos, y bueno, y eso es así. Así que sistema, no hay nada perfecto. Pero en realidad, como está estructurado, es muy político, es muy político. Ministro, cuando ya usted ingresa al máximo tribunal, ¿con qué Corte Suprema se encuentra? ¿Cuál es su impresión cuando llega a la Corte Suprema? Yo llego a una Corte Suprema en realidad más heterogénea desde el punto de vista de percepciones o de valores y de manera de resolver los conflictos. Entonces, yo llegué a la sala penal en que había ministros que tenían también una posición pro derechos humanos, como el ministro Cures, Alberto Cheñó, José Luis Pérez. Bueno, yo llegué también y por lo tanto ya en esa época ya había una sala penal que estaba más de acuerdo con los tiempos modernos y con el aprovechamiento que corresponde utilizar de la normativa internacional respecto a derechos humanos. Siempre en materia de ser conservadores, el Poder Judicial tenía una cierta reserva de utilizar mecanismos internacionales, ¿no? De tratados internacionales, como que lo veían como algo subsidiario nada más, pero no de importancia. Y en general, yo creo que ya me encontré con una Corte Suprema que era más tolerante, que era más comprensiva, y que por supuesto habían opiniones totalmente contrarias, pero bueno, se discutía con mayor altura de mira, eso lo revela. Y bueno, se formó una Corte Suprema que dio más espacio de creencia, ¿no?, de la gente. Después usted es nombrado presidente de la Corte Suprema a fines del año 2009, asume el 2010, e hizo noticia inmediatamente porque coincidió con la elección de Sebastián Piñera como presidente electo, y usted no lo fue a saludar personalmente al presidente electo, y esto fue criticado por diversos sectores. Usted dio por un sector nada más. Claro, por un sector, sí. ¿Usted dio las explicaciones del por qué había realizado eso? Sí, claro. ¿Lo haría nuevamente? Pero por supuesto, si es una cuestión, digamos, de convicción personal. Yo llegué, yo sabía que había sido elegido el presidente Piñera, y muy bien elegido, sacó la mayoría y por lo tanto un respeto irrestricto a la presidencia como gobernante. Y cuando llego a mi oficina, mi secretaria me dice, le fijo fecha para ir a saludar al presidente. ¿Y por qué le dije? Es que ha sido una costumbre. Bueno, una costumbre no creo que sea tan... porque tenemos poca democracia hasta este momento, que una costumbre, no recuerdo. Pero yo le dije, ¿y qué tengo que ir a hacer? A saludarlo. ¿Y quiénes van? Bueno, van los ministros de Estado, van el Contralor General de la República, los grandes jefes de servicio. Bueno, entonces tengo que ponerme en la cola de los empleados. Le dije, yo creo que no corresponde que un presidente de la Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, que es independiente y es un órgano del Estado, haga esto. Yo lo voy a saludar
cuando él sea investido como presidente de la República, porque él era presidente electo. Y por lo tanto esto tiene que pasar todavía por la calificación del resultado ante el Tribunal Electoral, que por supuesto no lo voy a rechazar, pero ahí nace, digamos, la legitimidad del nombramiento. Y el protocolo indica que una vez que esté en su posesión del cargo, se hagan los saludos protocolares. Y es lo que voy a hacer. Así que no diga nada, pues, no voy nomás. Bueno, eso molestó mucho al ministro de Justicia en esa época, don Felipe Bulnes, quien habló conmigo, pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo le expliqué las explicaciones, oiga, no me fuerce a hacer algo que yo no siento, que como juez, o sea, no como persona, sino como representante del Poder Judicial tenga que hacer. Y lo voy a hacer cuando corresponda. Pues. Y cuando el juez llegó la moneda, solicité la visita, me la dio el presidente de muy buena manera, no hubo tanto. Me dijo también, ¿y por qué usted dejó de cumplir una costumbre tan republicana? Le dije, me sorprendió esto de los republicanos, porque veníamos saliendo de una dictadura, habían solamente tres candidatos, no sé si fueron a saludar a Patricio Aylwin, pero seguramente habrían ido a saludar a los otros presidentes, posiblemente los otros presidentes. Pero eso es una cuestión de cada presidente, yo tenía esa sensación. ¿Y eso no le trajo problema quizás o algún comentario de sus pares? ¿Nadie le dijo nada? Nadie. No, nunca advertí que alguien me dijera, ¿por qué hiciste eso? No. Aquí somos muy respetuosos de las autonomías que tiene cada persona en su rango. Yo era el presidente y yo actúo como presidente, y eso era una actividad de presidente únicamente. ¿Y no marcó en nada su relación con el Ejecutivo? Porque usted también fue un crítico de todas estas nominaciones con la puerta giratoria. Hubo muchos desencuentros desde el punto de vista de las críticas que se formularon con respecto a los jueces por ese gobierno que había llegado al poder diciendo de que en poco tiempo terminaban con la delincuencia. Y yo tuve la ocurrencia de decirle que esa es una utopía, porque podemos mejorar la situación, pero terminar con la delincuencia es imposible. Muchas críticas se hicieron respecto de la puerta giratoria, que yo expresé que eso me parecía un buen eslogan político, pero que en realidad no se condice con la realidad. La puerta giratoria, desde el punto de vista de los jueces, no existe. Allá, además en un sistema tan garantista como el que habían establecido, esta democracia cambió el proceso penal para darle garantía a las personas. Esta democracia, que era impensable que lo hiciera, por ejemplo, la dictadura, ¿no? Pero esta democracia cambió el régimen de procedimiento, ¿no? A uno de garantía, de asegurar los derechos de las personas, de crear organismos como el Ministerio Público, que investiga con autonomía. Bueno, y se cambió el paradigma de cuál era la situación en que la gente, el proyecto legislativo era de que no hubieran personas privadas de libertad sin condena y que los menos fueran los que tuvieran prisión preventiva. Y por lo tanto los jueces, esa era la orden que la ley y la Constitución le da a los jueces, aseguren las garantías, y por lo tanto cada vez que exista que una persona no corresponde que esté en prisión preventiva, tiene que quedar libre. Es libre relativamente porque están sujetos a un proceso, lo que pasa es que van a celebrar el proceso en libertad, pero siguen siendo personas formalizadas o con otras medidas cautelares no. Y por lo tanto, estadísticamente se demostraba que esa percepción era equivocada, porque los jueces, a pesar de su espíritu garantista, en general por delitos graves, dejaban a la persona en prisión preventiva. Cada vez que más o menos el porcentaje era de 100, 90 personas quedaban en prisión preventiva, y eso se demostró estadísticamente. Y como en ese 10% eso se operaba automáticamente, esos gobiernos crearon con agendas cortas la posibilidad de que se pudiera interponer el recurso de apelación con sin efectos suspensivos, o sea, con efectos suspensivos, de esta manera que la persona, mientras no fuera revisada por la Corte de Apelaciones, queda presa. Eso es una modificación posterior de la agenda corta.
porque estimaban que el juez se equivocaba. Y la Corte a veces revocaba y a veces confirmaba, y por lo tanto la cifra no era significativa. Y hacer ese eslogan tan patético, ¿no?, tan falta de verdad, me parecía un absurdo, y eso lo dijimos siempre. Y bueno, después vino la del observatorio judicial, de que la autoridad iba a fijarse si aquellos jueces que fallaban de una manera determinada para los futuros, y también reaccionamos muy fuerte. Todo eso es lo que por lo menos los jueces le piden a su cabeza que los represente, y yo quise representarlo. Y eso seguramente molestó, y molestó demasiado, puesto que teníamos un proyecto relacionado con el Poder Judicial de modernización del Poder Judicial y que no se tocó nada, finalmente. ¿Y usted cree que todo esto que hablaba usted de estos eslogan perjudicó la relación del Poder Judicial con la ciudadanía? ¿Cómo hoy la ciudadanía ve al Poder Judicial? Es probable porque la ciudadanía cree en los eslogans y cree en las dramatizaciones respecto de los hechos delictuales. Entonces, considera desde luego que las penas son bajas, eso es relativo. Consideran que las personas debieran ser condenadas siempre. Consideran que si la policía dice que el delito está resuelto, cree que está resuelto, y no es así. Entonces esas percepciones cuesta mucho cambiarlas. ¿Y cómo se devuelve esa confianza? Con más educación únicamente, una educación ciudadana que no la tiene la ciudadanía hasta este momento. Y se habla mucho de la educación cívica del país, pero no existe educación cívica, porque eso se eliminó también en el régimen militar. Y en ese sentido, ¿cómo el Poder Judicial está trabajando para recuperar la confianza o para fortalecer la confianza con la ha hecho ciudadanía? mucho el Poder Judicial, y usted ve todos los proyectos que se han implementado, del acercamiento que hay de la justicia a la ciudadanía, los buses, esos buses que se van a... Eso es un aporte, eso impensable, que no pudieran hacer los jueces y lo están haciendo. La apertura total que existe respecto de la transparencia absoluta para todos los aspectos, y bueno, eso se aprecia. Y proyectos que están relacionados con la protección. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme para mejorar toda la situación de la temática de los niños en situación irregular, los niños que han cometido delitos, que son niños todavía. Y advertimos, se hizo una investigación y a la larga casi vino en contra nuestra, porque incluso acusaron constitucionalmente a un ministro que lo único que hizo es meterse en algo que no le correspondía al Poder Judicial, pero era tan patente que los niños la estaban pasando mal en los centros del Sename, y que lo denunciamos, y bueno, y eso lo estamos. Recién hay una cierta conciencia de hacer algo en este momento, pero los niños siguen siendo los abandonados, los niños en esa situación, los niños del Sename, que son un drama de este país y una vergüenza para este país además. Y se habla mucho, se pontifica mucho y no se hace nada finalmente, nada. ¿Por qué cree usted que no se hace nada? Porque, no sé, a lo mejor políticamente no conduce a buenos resultados, porque los niños no votan. Eso puede pasar. ¿Usted ha sido...? Y para eso necesita invertir. Si cuando yo quiero mejorar una cosa tengo que tener una inversión, para hacer una inversión, gastar plata. Y si vamos a hacer eso y sin poner recursos, es decir, no hemos hecho nada. ¿Usted ha sido crítico de la clase política en Chile? Hace un tiempo habló del financiamiento de la política, cuestionó ciertos actos que calificó como reñidos con la moral, le significó incluso una carta de quejas de la Cámara de Diputados. No, fue una queja formulada por las bancadas de todos los partidos políticos, propiciada por el Senado, que le llegó al presidente, que nunca se supo, no sé por qué, porque podrían haberlo publicitado para decir la molestia que tenía por lo que yo dije. ¿Son presiones esas? No, para nada, porque para mí por lo menos no, pero me dio, digamos, sentí, dije yo, es una cierta hipocresía, porque si ellos están tan molestos, ¿por qué no hacen una conferencia de prensa y dicen no estamos de acuerdo y todo lo que me dijeron? Presidente, ¿y qué hago con esta carta? Me la entregó a mí porque era casi reservada, privada. Claro, yo como ciudadano
no puedo estar conforme de que se infrinja la ley de financiamiento de las campañas políticas. Pues si hay una ley que dice que usted tiene que con esto financiar, y si yo empiezo a hacer martingala haciendo falsedades de trabajos que no se han realizado y además escamoteándole al fisco impuestos, me parece que aunque no fueran figuras penales, que yo creo que lo son finalmente, y yo en todos los desafueros voté por desaforar a todas estas personas que han participado, y por eso yo soy consecuente con lo que estoy diciendo. Me parece una mala señal de que hoy, por lo menos, eso ha servido para que cambien el rumbo. Pero esto de que se arreglen financiamientos totalmente irregulares, no me parece que corresponde a la decencia. Pero también se dice que las penas son bajas, incluso vimos antes de ayer, el caso Penta, donde se excluye el delito de cohecho también. Sí, claro. Son señales que la ciudadanía también se le prenden las alertas y de alguna pasada perjudican al Poder Judicial, de alguna manera claro, perjudican al Poder indirectamente Judicial nos afecta, también. porque en eso no tenemos nada que ver, porque todo eso es un negociado o una negociación entre el Ministerio Público y los imputados. ¿Y qué le parece a usted eso? Bueno, eso habría que preguntarle al Ministerio Público o a los querellantes. Pero usted como ciudadano, como juez, con la experiencia que tiene... Bueno, lo ideal habría sido seguir hasta el final de la cuestión, para determinar. Pero ya se habían sobreseído algunos casos tan graves como estos también, entonces habría una cierta desigualdad. Ahora, como presidente de la Corte Suprema, ¿usted siente que le faltó algo por hacer, algo que hubiese querido realizar y que no pudo? No, en absoluto, en absoluto. Además tuve mucha pega que hacer porque me tocó el terremoto. Me tocó el terremoto justo tanto que no pude ni siquiera hacer el primer discurso porque estaba todo terremoteado, ¿no es cierto? Y tuve que nos pusimos en campaña para evitar que la ciudadanía quedara sin justicia y por tanto nos dedicamos exclusivamente y por lo menos en 6 meses para levantar los edificios, que más de 100 edificios se vinieron abajo, o sea, deterioraron que no. Tuvimos que reemplazar eso, conseguir recursos que nos costó mucho porque no nos dieron tanta plata, tuvimos que sacrificar proyectos del Poder Judicial y eso fue muy complejo y eso lo superamos. Hicimos una carta gana, esto vamos a hacer y yo estuve en Concepción 2 días después, estuve en Talca 2 días después, vi todo el tema, dimos las instrucciones correspondientes, designamos ministros en campaña para que estuvieran de la Corte Suprema y eso al poco tiempo dimos respuesta a la ciudadanía rápidamente. Y hubo también un trabajo adicional de mucha perseverancia y me siento muy orgulloso de los jueces de la zona de terremoteada porque estuvieron al pie del cañón viendo todos los asuntos penales, por ejemplo, de los controles de detención en tenencias, en cualquier lugares que pudiera hacerse eso. Eso se hizo. La gente estaba también conmocionada. Yo estuve ahí cuando estaba la gente, también era un dramatismo de esa gente que estaba trabajando con todos los problemas personales que tenía también en su casa. Pusimos psicólogos para atender esa situación. Bueno, hicimos hartas cosas en esa parte y salimos adelante, airosos. Pero en general lo que quiero decir es que el presidente es una figura importante, pero que no decide todos los temas del Poder Judicial, porque el que decide el tema del Poder Judicial en lo que se refiere a las funciones que le corresponden a la Corte Suprema es el Pleno. Yo presido el Pleno, pero el que manda es el Pleno, y yo soy un voto más del Pleno. O el presidente, más bien, me salgo del yo, el presidente es un voto más en las decisiones que toma la Corte Suprema. Y por último, ¿cómo le gustaría ser recordado en su paso por el Poder Judicial? Y eso es bien relativo porque los recuerdos se terminan con el paso del tiempo muy luego, sobre todo en el Poder Judicial. Pero me siento muy feliz de que por lo menos mi entorno, mi familia, el gran apoyo que tuve de mi familia, de toda mi familia, y de mis amigos más personales que tuve, y de la gente que me relaciono, vecinos,
me quiere la gente, en realidad. Y en todos los lugares que voy me reconocen y me saludan con mucha amabilidad. Y bueno, y ustedes han visto los apoyos que he suscitado en una despedida que quise hacerlo lo más reservada posible, que no hubiera ninguna ostentación, ningún discurso, ninguna ceremonia. Sin embargo, espontáneamente han habido situaciones que me han emocionado, que yo no la esperaba. Perfecto. Gracias. Ministro Milton Cuica, muchas gracias por Gracias a recibirnos. ustedes, pues. Muchas gracias.